Continuamos con más de esta entrega de noticias Globovisión Internacionales. Desde las horas posteriores al terremoto de 7.4 que remeció Colombia, el presidente Abelardo del Espriella se ha esforzado para demostrar que es él quien atiende en primera persona la gestión de la emergencia. El mandatario ha querido posicionarse como un funcionario diligente y ha pedido a quienes le acompañan en el Ejecutivo el mismo grado de compromiso. Pese a ello, la visita de uno de sus ministros a una playa del Caribe en medio de la tragedia le ha jugado al mandatario una mala pasada. El funcionario que ha desatado una ola de críticas es Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda de Colombia. Con menos de 10 días en el Ejecutivo, Abelardo del Espriella nombró a Beltrán, quien fue fotografiado junto a su esposa en un hotel de Playa Santa en Santa Marta, mientras el país, Colombia, afronta una emergencia nacional. Para hablar sobre este tema, para profundizar en este tema, nos vamos a enlazar inmediatamente con Juan Federico Pino Uribe. Él es politólogo, además es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Federico, te doy las gracias por aceptar nuestra invitación. Gran escándalo el que hay en Colombia. Por una parte, la ciudadanía se muestra indignada, piensan que no es posible que un ministro del gobierno recientemente asumido esté en la playa mientras el resto de Colombia o una buena parte del país está en emergencia nacional y económica. El ministro, por su parte, ha dicho que se trataba de una pequeña salida familiar. ¿A quién darle la razón en este momento? Adelante. Alejandro, muchas gracias por la invitación. En este sentido, yo creo que lo prioritario es entender que el ministro y un nuevo gobierno no se puede permitir este tipo de acciones comenzando gobierno y después de uno de los terremotos, sino el más grande que ha habido en la historia de Colombia en el siglo XXI. En ese sentido, Jaime Andrés Beltrán tuvo un desenfoque, un desembarco, lleva aproximadamente 10 días en el cargo y tomar vacaciones dentro de una de las mayores emergencias que ha tenido la ciudadanía, y como ministro de Vivienda le da un golpe a la reputación del presidente Abelardo de la Espriella, más que todo, ¿por qué? Porque el gobierno se ha mostrado diligente y cuando él hizo campaña, uno de los principales argumentos era que el gobierno de Gustavo Petro era perezoso, era inhábil, no priorizaba los intereses del país sobre los intereses del gobierno, y en ese sentido Jaime Andrés Beltrán, cuando se va a tomar vacaciones después de 10 días de posicionado, manda el mensaje contrario al que intenta mandar el gobierno de la Espriella. Entonces la ciudadanía tiene todo el derecho a estar furioso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una cartera que no se compromete, que no está relacionada directamente con la emergencia, sino estamos hablando de que Colombia, a raíz de este terremoto de 7.4, está sufriendo una crisis de vivienda habitacional en casi 450 municipios del país, y la persona directamente encargada del proceso de reconstrucción se va a tomar vacaciones. En ese sentido, crea un mensaje opuesto al que está mandando el gobierno. El gobierno ha estado sistemáticamente reunido en las áreas de mayor tragedia, mientras que uno de sus ministros se desenmarca completamente. Adicionalmente, Jaime Andrés Beltrán tiene un problema grande, y es que cuando él fue concejal de una ciudad de Santander, Bucaramanga, uno de los departamentos de Colombia, varias veces, y en medio de la pandemia, él hizo una crítica muy ácida y sistemática al alcalde, porque el alcalde se fue de vacaciones en tiempo de pandemia. En ese orden de ideas, cometió una acción que él había criticado, tomó unas vacaciones en un empleo que llevaba 10 días en medio de una emergencia. Entonces creo que la ciudadanía tiene todo el justificado derecho de sentirse indignada, ofendida, y que el gobierno tiene que manejar esta crisis de imagen mostrando mayor eficiencia en el territorio. Juan Federico, quiero rescatar algunas cosas que has mencionado para
puntualizar datos que son importantes. Estamos hablando del ministro de Vivienda de Colombia. El ministro decidió irse a una playa de Santa Marta en medio de una emergencia que se caracteriza por lo menos 44.000 viviendas afectadas, al menos 194 edificios colapsados. Y además el presidente de la Espriella ha puesto a ese ministro a la cabeza del plan, quise decir, de reconstrucción de Colombia. Esto, tú lo has dicho, nosotros de alguna manera lo reiteramos, justifica el escándalo y justifica el malestar de la ciudadanía colombiana. Ahora bien, en lo inmediato, ¿cuáles pudiesen ser las acciones a tomar, a asumir por el presidente Abelardo del Espriella? Generalmente, uno de los aspectos más relevantes que puede tomar el Congreso, primero quiero comenzar hablando del Poder Legislativo, es una llamada a debate político. Digamos que ya hay ciertos sectores de la oposición, el pacto histórico, que han comenzado a promover una llamada. Yo creo que esto no va a decantar en una moción de censura contra el ministro, pero sí por lo menos en un debate para que el ministro vaya al legislativo y se exprese. Y creo que por parte del gobierno de la Espriella, uno de los aspectos más fundamentales que tenemos que comenzar que tendría que comenzar a hacer es mostrar que, primero, que el ministro asuma una posición humilde, no soberbia. Uno de los grandes problemas que se tiene en política es que cuando uno comete un fallo comunicacional y más sobre algo que uno ha criticado, lo más importante es salir, reconocer la falta y comprometerse a trabajar las 18 horas, las 24 horas para solucionar al menos los aspectos más importantes y más visibles de la emergencia. En segundo lugar, creo que es necesario una admonición y un llamado al orden del presidente sobre su gobierno. Digamos que yo puedo mantener una imagen de que intento mostrarme como un presidente trabajador que está en emergencia, pero si mi equipo de campaña, si mi equipo de gobierno muestra lo contrario, es complejo, y más aún, Alejandro, si tenemos en cuenta que Jaime Andrés Beltrán hace parte como del círculo privado político del presidente. Él viene del partido Colombia Justa y Libre y ha sido uno de los principales organizadores de la campaña presidencial, por lo cual no estamos hablando de un ministro que viene de un partido ajeno o del círculo o de afuera del presidente, sino es uno de sus principales alfiles. Y entre más un presidente le da la confianza a alguien, más sufre cuando éste se equivoca. En ese sentido, yo creo que uno de los principales aspectos es que el ministro salga a reconocer disculpas sinceras y no intente escudarse con su familia una evidente negligencia que cometió en una crisis que, como tú lo dijiste, es una de las mayores crisis de vivienda del siglo XXI. Perfecto. Juan Federico, agradezco tu presencia, la entrevista que nos acabas de conceder a nosotros acá en Noticias Globovisión Internacionales. Amigos, amigas, era Juan Federico Pino Uribe, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Hablábamos con él acerca del escándalo que se ha desatado en Colombia por la presencia del ministro de Vivienda del país en una playa de Santa Marta, en una playa de Cartagena, en medio de la tragedia desatada por el terremoto de la semana pasada. Vamos a hacer nuestra segunda pausa de la jornada. Enseguida más de Noticias Globovisión Internacionales.